Rospigliosi destruye caviares por llorar por proyecto de ley de lesa humanidad. Autoría mediata y lesa humanidad han usado ilegalmente, injustamente, los caviares para perseguir a los militares y policías que derrotaron al terrorismo. Sí. Es mentira lo que ellos dicen. No pueden acogerse los del Grupo Colina a esta ley porque fueron sentenciados en los plazos previstos por la ley vigente en aquel entonces. Entonces agitan fantasmas estos sinvergüenzas simplemente para crear una sensación completamente falsa, fraudulenta, engañar a los crédulos que todavía confían en esos medios de comunicación pervertidos, caviares. Una farsa montada por estos, los herederos del terrorismo, de Sendero Luminoso y de sus socios, para perseguir a quienes lo derrotaron. Esa es la realidad, esa es la verdad. No tuvo piedad. El congresista Fernando Rospigliosi manifestó que los herederos de Sendero Luminoso han usado los cargos de autoría mediata y lesa humanidad para perseguir por años a policías y militares que derrotaron al terrorismo. Además señaló que los caviares vienen propalando una serie de mentiras en donde hacen creer a los peruanos que con esta ley los autores de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta quedarían libres. De ley de lesa humanidad, ¿no? ¿Qué comentarios sobre esto? ¿Por qué no se votó ante todo, definitivamente? Bueno, porque la mesa directiva, el presidente del Congreso no quiso, no lo sometió a votación, ya había transcurrido los 7 días necesarios desde la primera votación para que se efectuara la segunda y lamentablemente clausuró la legislatura el sábado pasado y no puso a votación el proyecto que probablemente, si nos atenemos a lo que fue la primera votación, hubiera sido aprobado. Este proyecto lo que trata de hacer es simplemente restablecer la legalidad en el país que ha sido pisoteada y violada por jueces y fiscales prevaricadores, es decir, la mafia caviar, que tiene una creciente influencia desde hace varios años en el sistema judicial, ha venido procesando y sentenciando a militares y policías con una fórmula que es completamente ilegal, la lesa humanidad, que es una fórmula que se aprobó en el Congreso el año 2002, 2003 y que establece que determinados crímenes de guerra son imprescriptibles, es decir, que no importa cuánto tiempo haya transcurrido, deben ser procesados. No obstante, cuando se aprobó incluir la lesa humanidad en el ordenamiento jurídico peruano, se estableció claramente, el Congreso dijo, es de aquí para adelante, como es evidente, porque la retroactividad no está permitida por la Constitución, no está permitida por el Código Penal, no está permitida por nada. No puede haber leyes que juzguen retroactivamente hechos que no estaban incluidos en el Código Penal, en este caso, anteriormente. Entonces, de esta manera, se ha venido procesando y sentenciando a militares y policías por supuestos delitos cometidos hace 35 años, hace 30 años, cuando en esa época, cuando se cometieron esos supuestos delitos, la prescripción era de 20 años. Es decir, por ejemplo, al general Valdivia Dueñas lo han sentenciado el año pasado por un supuesto delito ocurrido el año 88, que ya había prescrito según lo definido por el Código Penal en el momento en que se cometió el supuesto delito. Al general Petronio Fernández Dávila lo han sentenciado el año pasado por un supuesto delito cometido en 1990, cuando eso ya habría prescrito según el Código Penal de ese momento. Al general Marciano Rengifo lo quieren, que tiene 90 años, lo quieren procesar por un supuesto delito cometido en el año 88. Entonces, todo eso es ilegal. Al general Juan Rivero Lazo lo tienen preso desde hace más de 20 años de manera completamente ilegal. Entonces, esto debe cambiar y para eso hay que aprobar ese proyecto de ley que espero pueda ser aprobado por la Comisión Permanente del Congreso, que tiene la potestad de aprobar leyes que ya han sido aprobadas en primera votación y que están dentro del orden del día del Congreso. O sea, ¿la Comisión Permanente podría no esperar hasta la siguiente legislatura? Claro que sí, claro que sí. Y bueno, ahora estamos en semana de representación, seguramente, no sé, en una semana, 10 días, puede haber reunión de la Comisión Permanente y yo me voy a encargar de proponer
de exigir, de demandar que se discuta y que se apruebe este proyecto y que se convierta en ley de una vez. El caso del general Juan Rivera Loza es un caso que conocemos muy de cerca aquí porque hemos hecho muchos informes y han venido muchas veces aquí sus familiares y todo. Es un caso emblemático ya a esas alturas. Sí, claro, claro que sí. Estuvo 12 años preso con prisión preventiva, una cosa absolutamente injusta, irregular, ilegal. Y además, la otra fórmula, una de las fórmulas que usan es esta lesa humanidad, que la usan ilegalmente, y la otra fórmula que usan ilegalmente es de la autoría mediata. A Rivero Lazo, por ejemplo, lo acusan de una serie de delitos por haber sido jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército en el año 92, pero la Dirección de Inteligencia del Ejército no tenía, no era operativa. Quien era operativo era el CIE, el Servicio de Inteligencia del Ejército. La dirección, la DINTE, era un organismo de inteligencia estratégica. Y entonces, simplemente por haber sido jefe de la DINTE, lo acusan de cualquier cosa que podía haber ocurrido en el ámbito del ejército, cosa que no tiene sentido. Pero así han sentenciado a muchos militares y policías, es increíble. Ya los fiscales no necesitan probar ningún delito, cuando sabemos que en el sistema penal tienen que probar directamente que el implicado haya sido el responsable del delito. Ahora no, simplemente por el hecho de haber sido jefe de algo, por cualquier cosa que haya ocurrido en su ámbito, sentencian. Estas dos fórmulas, autoría mediata y lesa humanidad, han usado ilegalmente, injustamente, los caviares para perseguir a los militares y policías que derrotaron al terrorismo. Sí. Yo he estado leyendo varios medios de prensa caviar fundamentalmente. Hoy día había un diario emblemático de ellos que daba cuenta de toda una serie de casos que si se aprobaba esto iban a prescribir como si no hubieran existido nunca. Ahí también meten Pativilca, Barrios Altos, La Cantuta, inclusive creo que mencionaron a Comarca, ¿no? Para el ciudadano a pie, ¿qué consideras que es lo más incomprendido, lo que más se ha pervertido en la prensa de este proyecto de ley? Bueno, por ejemplo, eso que tú dices, usar esos casos que son muy conocidos como Barrios Altos y La Cantuta para decir que los autores van a salir libres. O sea, mienten con un descaro y un desparpajo increíble. Como tú sabes, el grupo Colina, que fue responsabilizado de esos delitos, fue capturado, sus cabecillas, sus integrantes, alrededor del año 2002. ¿Cuándo habían sido cometidos los delitos por los cuales ellos fueron sentenciados? El año 91, el año 92. O sea, habían transcurrido 10 años, 11 años. Ellos estaban en el plazo en que podían ser juzgados y sentenciados. Como te decían antes, la prescripción del Código Penal en aquella época era 20 años. Entonces, si ellos fueron capturados y sentenciados antes de los 20 años, están sentenciados sin posibilidad de que puedan acogerse a esta ley. Sí. Es mentira lo que ellos dicen. No pueden acogerse los del Grupo Colina a esta ley porque fueron sentenciados en los plazos previstos por la ley vigente en aquel entonces. Entonces agitan fantasmas estos sinvergüenzas simplemente para crear una sensación completamente falsa, fraudulenta, engañar a los crédulos que todavía confían en esos medios de comunicación pervertidos, caviares, y hacer creer que se va a liberar a gente que sí fue sentenciada en los plazos establecidos. Sí. Si hay algún caso que no haya sido juzgado en su momento, bueno, eso es responsabilidad de los jueces y de los fiscales. Imagínate, 20 años es un plazo enorme para poder investigar, procesar y juzgar. Sí. Pero si no lo han hecho en 20 años, pues se terminó, porque así funciona la prescripción en todas partes del mundo. Además, el otro tema, Diego, es que la lesa humanidad no está tampoco definida en el Código Penal actual. Hoy día no podría juzgarse a alguien por lesa humanidad porque no está definida, no está tipificada. Y es mentira, además, que los delitos por los cuales se acusa a ciertos militares y policías sean delitos de lesa humanidad. Para que haya eso, se requieren una serie de características que no están
no solamente no están tipificadas en el Código Penal, sino que evidentemente no estaban en ese momento, no se cometieron ese tipo de crímenes. Implica que sean sistemáticos, que hay un plan para cometerlos, que los que cometen el delito sepan que estaban dentro de ese plan. Es decir, son crímenes horribles que no están tipificados y que no se han cometido en el Perú. Entonces, todo es una farsa montada por estos los herederos del terrorismo de Sendero Luminoso y de sus socios para perseguir a quienes lo derrotaron. Esa es la realidad, esa es la verdad. Los herederos de Sendero Luminoso y sus socios quieren perseguir a militares y policías que los derrotaron en este intento de asaltar el poder y esclavizar a los peruanos, que por suerte fracasó. Y yo quiero agregar una cosa antes de pasar al siguiente tema, y es que me parece que estuvo aquí el general Astudillo, corríjanme si me equivoco en mi producción, me parece que él fue el que contó aquí que los abogados, a lo que voy con esto es que hay fuertísimos intereses detrás y no es que son tan patriotas ni defensores de los derechos humanos como se ufanan de ser, que los abogados de ciertas ONGs, de ONGs pro derechos humanos, habían ido donde víctimas que habían sido asesinadas por el terrorismo y a decirles que digan que había sido el ejército o la policía. Bueno, sin duda, y el caso más notorio es el caso Wilca. A Pedro Wilca, un dirigente de construcción civil y de la CGTP, que era un izquierdista, pero era un izquierdista moderado, lo asesinó Sendero Luminoso, porque Sendero Luminoso asesinó a muchos dirigentes sindicales porque ellos querían tomar el control de los sindicatos. Entonces asesinaban a los dirigentes sindicales, que eran muchas veces de izquierda moderada, y con eso trataban de amedrentar a la gente, de infiltrarse en los sindicatos. A Pedro Wilca lo asesinó Sendero Luminoso, fue comprobado por la policía, la propia esposa de Wilca reconoció a los atacantes, en fin, no cabía ninguna duda. Sí. Bueno, y está en su después diario, de pronto ¿no? cambian su versión, se la atribuyen al Grupo Colina, que estaba en todas las noticias en aquella época, y cobraron $250,000. Realmente eso es atroz. Y por supuesto esta señora, la hija de Pedro Wilca, Indira Wilca, se paseaba por todas partes, llegó a ser congresista, la hija de Pedro Wilca, y cuando ya nuevamente se han publicado los atestados de la Dirección contra el Terrorismo y todas las evidencias que muestran claramente que a Wilca lo asesinó Sendero Luminoso, ellos siguen repitiendo las mismas mentiras porque ya se embolsicaron los $250,000 y por supuesto los abogados cobraron un porcentaje de eso. ¿Te sorprendió? Para cerrar esa idea, aparte yo tengo una copia de la revista de Sendero Luminoso en donde ellos mismos dan fe de eso, ¿no? ¿Te sorprendió el comunicado, el pronunciamiento de la CIDH al respecto? No, ya es una mafia caviar que tiene tentáculos internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo totalmente desacreditado, del cual el Perú ha debido salirse hace mucho tiempo, que está tratando de ejercer una injerencia indebida en los asuntos internos del Perú. La propia Convención Interamericana, en su artículo 65, señala claramente que en este caso la Corte Interamericana no tiene ninguna competencia. Lo que ellos aducen es esto que te mencionaba antes, caso Barrios Altos y Catuta, que ya están sentenciados y en los cuales la Corte ya no tiene nada que ver. Ya eso terminó. Ya hubo una sentencia del Poder Judicial peruano y acabó. Ellos, con el pretexto de esos casos, se están tratando de hacer una cosa realmente repudiable y pedirle al Congreso que apruebe una ley. Eso es increíble. Esta gente no tiene nada que ver con los dispositivos legales que el Congreso de la República aprueba. Entonces, esto es una evidencia más de la politización de este perverso organismo del cual el Perú debería salirse de una vez. Muy bien, amigos de Informativo Perú, entonces explosivas declaraciones del congresista Fernando Rospigliosi. No te olvides dejar tus comentarios, compartir este video y por supuesto suscribirte a nuestro canal Informativo Perú. Nos vemos en un siguiente video.